Mi exesposo y mi hermanastra manipularon a mi madre y a toda mi familia para quedarse con la herencia de mi padre. Y ahora, años después, intentan volver a mi vida. Crecer mi relación con mi padre fue una de las bombas más fuertes en mi vida. Él era mi héroe, mi confidente y mi modelo a seguir. Pasamos incontables horas juntos hablando de todo, desde las últimas películas hasta las complejidades del universo. Cuando falleció, sentí como si una parte de mí hubiera muerto con él. Tras la muerte de mi padre, mi familia se sumió en la confusión. Mi madre estaba devastada, y mi hermanastra y yo luchamos por aceptar nuestra pérdida. A pesar de nuestro dolor, intentamos apoyarnos mutuamente lo mejor que pudimos. Sin embargo, con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Mi hermanastra, que siempre había estado algo celosa de la estrecha relación que yo tenía con mi padre, empezó a distanciarse de mí. Ella era hija del primer marido de mi madre. Mamá se había encariñado con ella, y cuando se divorció, su marido le cedió gustosamente la custodia total. Al principio no le di mucha importancia, pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, su comportamiento se volvió más y más hostil. Pero no era solo mi hermanastra la que estaba cambiando. Mi ex marido, a quien una vez consideré el amor de mi vida, también se comportaba de forma extraña. Estaba distante y reservado. Y no pude evitar sentir que me ocultaba algo. Al principio intenté ignorar mis sospechas, diciéndome que estaba siendo paranoica. Pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a notar más y más señales de que algo iba mal. Pasaba cada vez más tiempo con mi hermanastra, y no pude evitar sentir que estaban tramando algo a mis espaldas. Cuando finalmente lo confronté, lo negó todo. Me dijo que me estaba imaginando cosas, que todavía me amaba aunque estuviéramos divorciados, y que nunca haría nada para lastimarme. Pero en el fondo, sabía que algo iba mal. No fue hasta que se reveló la herencia de mi padre que descubrí la verdad. Mi hermanastra y mi exmarido habían estado conspirando contra mí todo el tiempo, difundiendo mentiras y rumores sobre mí a nuestros familiares en un intento de quedarse con el dinero de la herencia para ellos mismos. Y lo habían conseguido. Mi madre y el resto de mi familia se habían puesto en mi contra, creyendo las mentiras que mi hermanastra y mi exmarido les habían contado. Estaba impactada y devastada. ¿Cómo podían las personas que se suponía que más me amaban, mis familiares, volverse contra mí tan rápida y tan fácilmente? ¿Y cómo podía mi ex marido, el hombre a quien una vez amé y en quien confié mi vida, ser tan engañoso y cruel? Intenté hablar con mi madre sobre lo que había sucedido, pero ella no me escuchaba. Estaba convencida de que yo estaba mintiendo y que estaba tratando de robarle el dinero de la herencia. No importaba lo que dijera o hiciera, se negaba a creerme. El resto de mi familia no era mejor. Todos se habían puesto en mi contra, creyendo las mentiras y los rumores que mi hermanastra y mi ex marido habían difundido sobre mí. No importaba cuánto intentara explicarles la verdad, no me escuchaban. Era como si estuviera viviendo en una especie de pesadilla. No podía creer que mi propia familia pudiera ser tan cruel y despiadada. Me sentía completamente sola, como si a nadie en el mundo le importara ni creyera en mí. Pero aunque era difícil, me negué a rendirme. Seguí intentando hablar con mi madre y con el resto de la familia para que vieran la verdad. Escribí cartas, envié correos electrónicos e hice llamadas telefónicas. Cualquier cosa para tratar de llegar a ellos. Pero nada funcionó. Todos estaban convencidos de que yo estaba mintiendo y tratando de robar el dinero de la herencia de mi madre. Y no importaba cuánto quisiera convencerlos de lo contrario. Se negaban a escuchar. En los meses siguientes hice todo lo posible por aferrarme a lo que quedaba de mis relaciones con mis familiares, pero era una batalla perdida. Mi hermanastra y mi exmarido continuaron difundiendo sus mentiras, y mi madre y otros miembros de la familia estaban demasiado dispuestos a creerles. Decidí confrontar a mi exmarido y a mi hermanastra sobre lo que habían hecho. Hice arreglos para reunirme con ellos en una cafetería y tan pronto como los vi, supe que las cosas se iban a poner feas. Les pregunté por qué se habían vuelto contra mí, por qué habían mentido a mis familiares y los habían puesto en mi contra.
Ni siquiera intentaron negarlo. Finalmente admitieron que querían el dinero de la herencia para ellos mismos, pero conmigo en la foto no tendrían acceso a él. Y luego, para mi horror, me dijeron que estaban saliendo, que se habían estado viendo desde la muerte de mi padre, me habían estado utilizando a mí y a mi familia como peones en su retorcido juego. También que podían estar juntos y tener acceso al dinero de la herencia. Estaba aturdida. No podía creer que las dos personas en las que una vez confié mi vida pudieran ser tan crueles y manipuladoras. Era como si todo mi mundo se hubiera puesto patas arriba. Pero había grabado esta conversación. Sabía que mi familia no me creería, pero conocía al abogado de mi padre. Se la envié. Según el testamento de mi padre a todos se les había informado de que la herencia de mi padre se transmitiría 2 años después de su fallecimiento. No puedo hacer entrar en razón a mi madre, pero al menos el abogado sí podría cuando llegue el momento. Durante los 2 años siguientes, continué con mi vida tratando de superar el dolor y la traición. No hablé mucho con mi familia, y cuando lo hice fue con una prima que todavía me creía. Evité cualquier discusión sobre la herencia. No quería lidiar más con la política. A medida que pasaban los 2 años, sabía que llegaría el momento en que mi familia descubriría la verdad. El abogado de mi padre les había informado de los términos del testamento, y yo sabía que mi exmarido y mi hermanastra tendrían que enfrentar las consecuencias de sus actos, pero yo simplemente dejaría que la familia lidie con ellos. A medida que se acercaba la marca de los 2 años, recibí una avalancha de mensajes y llamadas perdidas de mi madre y otros miembros de la familia. Al principio no sabía qué hacer. Después de todo, todos me habían dado la espalda cuando mi hermanastra y mi exmarido comenzaron a difundir sus mentiras. Pero a medida que los mensajes continuaban llegando, me di cuenta de que no podía ignorarlos para siempre. Finalmente decidí contestar el teléfono y hablar con mi madre. Mientras levantaba el teléfono, respiré hondo sin estar segura de qué esperar. La voz de mi madre sonaba vacilante mientras hablaba, preguntándome cómo estaba y tratando de conversar un poco. Sabía que quería hablar sobre la herencia, pero aún no estaba lista para eso. Escuché mientras mi madre hablaba sobre cuánto me extrañaba y cómo deseaba que todos pudiéramos ser una familia nuevamente. Pero no podía olvidar lo fácilmente que había creído las mentiras de mi exmarido y mi hermanastra. Permanecí educada pero distante, sin querer involucrarme en más dramas. Finalmente, mi madre mencionó la herencia, pero simplemente le dije que no quería discutirlo. Cuando la conversación llegó a su fin, mi madre sonaba decepcionada y dolida, pero no pude obligarme a preocuparme. Después de todo lo que había sucedido, sabía que era hora de concentrarme en mi propia vida y dejar que mi familia lidie con las consecuencias de sus actos. En cuanto al resto de mi familia, fueron más agresivos en sus intentos de contactarme. Mi teléfono no dejaba de zumbar con notificaciones de varios miembros de la familia, todos exigiendo saber por qué no había respondido a sus mensajes. Hice todo lo posible por ignorarlos, pero era difícil no sentirse abrumado por la gran cantidad de mensajes que estaba recibiendo. A medida que los mensajes de mi familia continuaban llegando, recibí una llamada del abogado de mi padre solicitando una reunión conmigo y mi madre. Tenía curiosidad por saber de qué se trataría la reunión, pero también sentí una sensación de temor. Sabía que mi familia estaba ansiosa por echar mano a la herencia de mi padre y no podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Durante la reunión, el abogado me informó que mi padre había dejado un heredero legal, pero se negó a revelar el contenido del documento sin que yo estuviera presente. Me sentí aliviada al escuchar que el abogado se había mantenido firme y se había negado a ceder a las demandas de mi familia, pero también sentí una sensación de ira y frustración. Estaba claro que mi familia me había estado acosando porque querían saber lo que mi padre había dejado atrás, y no pude evitar sentir que solo estaban interesados en mí, ahora por la posible herencia. Incluso mi madre. Durante la reunión con mi madre y el abogado de mi padre, me llené de una mezcla de ansiedad y anticipación. El abogado comenzó explicando que mi padre efectivamente había dejado un heredero ilegal. Sin embargo, mi alivio fue de corta duración ya que el abogado luego reveló el contenido del documento. Para mi sorpresa,
Toda la herencia me había sido dejada a mí en lugar de a mi madre. Estaba aturdida y pude ver el shock en la cara de mi madre también. Era mucho para asimilar. Y no pude evitar sentir una sensación de felicidad, por ser yo quien recibiera la herencia después de todo lo que me habían hecho pasar. El abogado luego reprodujo la grabación que le había enviado hace años, en la que mi exmarido y mi hermanastra estaban discutiendo sus planes para manipular a mi madre y tomar el control de sus activos. Escuchar sus palabras nuevamente fue como un puñetazo en el estómago. Me trajo todos los sentimientos de traición y dolor que había sentido cuando escuché la grabación por primera vez. Cuando terminó la grabación, miré a mi madre, y su expresión era de shock e incredulidad. Estaba claro que no tenía idea de la traición que había ocurrido. Pude ver el dolor y el sufrimiento en sus ojos. Mientras mi madre me miraba con lágrimas corriendo por su rostro, de repente gritó: «¿Cómo pudiste no decírmelo? ¿Cómo pudiste guardarme esto?». Su voz estaba llena de dolor y sufrimiento, y pude ver cuánto le estaba afectando esta revelación. Continuó disculpándose, pero descubrí que no podía obligarme a preocuparme. Los años de mentiras y engaños se habían cobrado su precio, y me había entumecido ante las lágrimas de mi madre. Era difícil creer que el humano frente a mí fuera la misma persona que había sido cómplice de la traición de mi hermanastra y mi ex marido. Permanecí en silencio, incapaz de encontrar las palabras correctas para decir. Estaba claro que mi madre estaba luchando por aceptar todo lo que había sucedido, pero no pude obligarme a ofrecerle consuelo alguno. El dolor y el sufrimiento todavía estaban demasiado frescos en mi mente, y no sabía si alguna vez podría perdonarla por completo. La reunión terminó poco después de eso y me fui. Actualización 1. En las 2 semanas que siguieron a la reunión con mi madre y el abogado, las cosas se volvieron caóticas. Las noticias de lo que mi hermanastra y mi ex marido habían hecho comenzaron a extenderse como la pólvora dentro de la familia. Parecía que todos estaban hablando de ello, y algunos miembros de la familia incluso se acercaron a mí para ofrecerme sus condolencias y apoyo. A pesar de mis intentos de evitarlos, mi hermanastra y mi ex marido continuaron intentando contactarme. Dejaron mensajes de voz y enviaron mensajes de texto, pero me negué a responder a ninguno de ellos. Los mensajes estaban llenos de disculpas y súplicas de perdón, pero no estaba lista para atender sus solicitudes. Sabía que eran falsos. Mi madre también intentó contactarme varias veces, dejando mensajes y mensajes de texto suplicando perdón y disculpándose por su papel en la situación. Pude sentir un remordimiento genuino en sus palabras, pero aún no pude obligarme a preocuparme. La traición y el dolor aún estaban demasiado crudos, y no estaba segura de si alguna vez sería capaz de perdonarla por completo. Otros miembros de la familia también intentaron comunicarse, algunos enviando mensajes de apoyo, mientras que otros expresaron su decepción e ira por lo que había sucedido. Los mensajes variaban, pero todos parecían estar enfocados en mí y en cómo estaba lidiando con la situación. NTA, hermanastra de OP. Y los actos son unos grandes imbéciles. No solo salieron entre sí, sino que también pusieron a toda la familia en su contra. El karma es que OP merece la herencia. Déjalos ir y tener su final de cuento de hadas en la zanja. OP no tiene que preocuparse por ellos, ahora que tiene la herencia. Mira cómo toda la familia se reúne a su alrededor. NTA, córtalos para siempre. Guión 2. Vecinos infernales. Vivo en un apartamento con mi prometido. Hace aproximadamente 5 meses, llegaron nuevos vecinos. Desde el principio, fueron terribles. Dejaban basura en el pasillo, ponían música alta después de la 1 de la madrugada y discutían constantemente. Estaba dispuesto a ignorar la mayor parte porque vivimos en apartamentos. ¡Hey! Desafortunadamente, es algo que se espera. Aparte de la música nocturna, las paredes son bastante insonorizadas, por lo que la mayor parte del tiempo el ruido no es lo peor del mundo. Los dueños del apartamento han hablado con ellos y se han vuelto más razonables. Sin embargo, tienen 2 niños pequeños, de unos 5 y 6 años si tuviera que adivinar. Y sus hijos gritan todo el día. Gritan, lloran y pelean entre sí.
y los padres no hacen nada para detenerlos. Entiendo que son niños, pero no puede ser bueno para ellos estar gritando así constantemente. Siempre me ha parecido raro que rara vez haya un momento de silencio. Les hemos pedido varias veces, amablemente, que los hagan callar, pero nunca se esfuerzan mucho en silenciar a sus hijos. Nos hemos puesto en contacto con la oficina y hemos llamado a la policía en las noches realmente malas, pero aún así no cede. Pues ya fue suficiente. Mis horarios cambiaron recientemente a las mañanas y, aunque mi horario de trabajo y dormir no es de su incumbencia, se me debería permitir esperar tener una noche tranquila en el vecindario. Alrededor de las 3 de la mañana, 2 horas antes de tener que levantarme, sus hijos comenzaron a gritar, lo cual ha sucedido antes en múltiples ocasiones. Podía oírlos corriendo por ahí golpeando cucharas o algo así en ollas y sartenes, lo cual es casi un hecho diario. La madre les gritó que se callaran la boca, pero simplemente no se detuvieron. Así que llamé a CPS, Child Protective Services, y les dije que sospechaba que estaban siendo maltratados, lo cual honestamente no era una mentira porque era preocupante la cantidad de gritos provenientes de esa casa. Sospecho que podrían haberles quitado a los niños, ya que durante la última semana no ha habido gritos de los niños. Le dije a mi prometido lo que hice, y él piensa que no debería haberlo hecho. Les pregunté a algunos de nuestros amigos y a mis padres, y todos dicen lo mismo, que debería haberlo aguantado y ocuparme de mis propios asuntos. No creía que hubiera hecho nada malo, pero siento que si sus padres se preocuparan por ellos, no les permitirían comportarse así. Así que, ¿soy yo el imbécil? Edición. Quiero aclarar que las cosas han sido así desde el principio. Sus hijos han sido así desde el primer día. No es nada nuevo para nadie. Edición 2. También quiero aclarar que solo he visto a estos niños una vez cuando se mudaron, lo cual en mi mente siempre ha sido una señal de alerta. Nunca llamé a CPS antes, porque nunca los escuché siendo golpeados ni nada. Solo a su madre gritándoles ocasionalmente, así que nunca estuve seguro. No conozco la situación familiar, pero todo desde el principio siempre pareció muy extraño. Nunca los escucho salir del apartamento cuando estoy en casa en mis días libres. Tengo días libres rotativos, y no sé qué tipo de trabajos tienen los padres. No sé mucho sobre CPS si soy honesto, pero siempre pensé que harían algo si algo necesitara ser hecho. NTA, not the a-hole. Psicosis no se lleva a los niños porque sean ruidosos o incluso porque estén despiertos a las 3 de la mañana. Se llevan a los niños porque están en peligro o están siendo negligidos o abusados. Hiciste lo correcto. Desearía que alguien hubiera hecho eso por mí cuando era niño. Guión 3. Rencor infantil. Todavía estoy atónito por toda esta situación, y no sé si la manejé correctamente. Pero aquí estamos. Mi sobrino, 31 años, hombre, comenzó a salir con Jessie, 28 años, mujer. Hace casi un año. Habían conocido a las familias del otro y la relación progresaba sin problemas. Incluso la conocí yo mismo en una cena reciente donde tuvo lugar la situación en cuestión. Mi sobrino y Jessie se presentan y se hacen las presentaciones. Todo estaba bien hasta que me presenté por mi nombre de pila. Tan pronto como escuchó mi nombre, Jessie me preguntó, «Espera, ¿eres nombre de pila?» Apellido de mi sobrino. Confirmé que ese era mi nombre, y luego me preguntó si solía enseñar en una escuela primaria en el estado vecino, lo cual confirmé. Fue entonces cuando recordé a Jessie como estudiante allí. No sé qué discapacidades terminó teniendo, pero sí recuerdo que otros maestros querían que Jessie fuera puesto en educación especial, a lo que sus padres se resistían, así que la sacaron y la educaron en casa para evitar cualquier diagnóstico. Ella reveló esto último más tarde esa noche. Le dije a mi sobrino que hablaba muy bien de sus logros profesionales y me alegré de que las cosas salieran bien para ella al final. Ella se burló de mí y dijo, «Definitivamente no ayudaste». Estaba confundido y pedí una aclaración ya que realmente no recuerdo ningún incidente específico con Jessie.
Ella me dijo que claramente no recordaba haberle escrito una nota por no hacer nada. Yo no lo hice, y lo admití. Luego, ella enojada me dijo que recordaba vívidamente que yo le había hecho llevar una nota a casa para que sus padres la firmaran por responderme. Luego terminó con: ni siquiera recuerdo lo que se dijo, pero puedo decirte que no te estaba respondiendo. Te estaba pidiendo que explicaras lo que hice mal y por qué estaba mal. Me disculpé por el malentendido, pero Jessie no estaba contenta. Continuó haciendo comentarios sarcásticos sobre cómo la escuela no podía dejar las cosas en paz, sobre cualquier problema que estuviera teniendo, y causó daños irreparables a su vida. Intenté disculparme por cualquier molestia, pero ella no quería eso. No sé si estaba equivocado aquí o no. Sé que la escuela tenía los mejores intereses de todos los estudiantes en el corazón, y no recuerdo el incidente de la respuesta, pero Jessie parece convencida de ello. ¿Soy yo el imbécil? Ain't I? Not the a-hole. Parece que estabas disciplinando a una niña que probablemente lo necesitaba, y la niña, en lugar de aceptar la corrección, quería explicarte por qué estabas equivocada y por qué estabas malinterpretándola emocionalmente. Los adultos de 28 años emocionalmente bien adaptados no guardan rencor por meterse en problemas por responder en la escuela primaria.